Hola a todos, mi nombre es Ainhoa Sarmiento y os doy la bienvenida a esta comunicación que tiene por título Accesibilidad Universal, evaluación de la accesibilidad urbanística de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Durante los últimos años se ha producido un incremento en el número de alumnos que acceden a la facultad. De acuerdo al informe publicado por la Fundación Universia, de estos estudiantes que acceden a las facultades, un 1,5% de los alumnos presentan algún tipo de discapacidad. Este tipo de alumnado se ha visto incrementado durante los últimos años y que supone un incremento del 6% con respecto al pasado año. Además, en cuanto a alumnado especial, es importante señalar que existe también un importante porcentaje de alumnos con más de 55 años que acceden a las facultades. En este sentido, son cada vez más las leyes que se han promulgado en los últimos años para apoyar el acceso de este alumnado especial a las facultades. Por ello, se ha desarrollado el concepto de accesibilidad universal. La accesibilidad universal lo que garantiza es el acceso de cualquier tipo de persona a las instalaciones. Por lo tanto, se incluyen tanto personas que tienen algún tipo de discapacidad, tanto permanente como temporal, como cualquier usuario en general. A partir de este concepto de accesibilidad universal surge lo que se conoce como accesibilidad urbanística, que se define por primera vez en el Boletín Oficial de Castilla y León en la Ley 3 de 1998, publicada en el 24 de junio. Esta ley garantiza el acceso de cualquier usuario al medio físico y al entorno y se basa en los 7 principios que observáis en la pantalla. Es importante tener en cuenta que esta accesibilidad urbanística no se basa únicamente en medidas para eliminar las barreras arquitectónicas, sino que hace un especial hincapié en garantizar la comunicación entre todos los usuarios. Teniendo en cuenta que la Universidad de Salamanca registró en el año 2021 26.521 matriculados y que se posiciona como una de las universidades más importantes tanto a nivel nacional y como la primera a nivel de Castilla y León, es importante señalar que existirá un posible porcentaje de alumnos con algún tipo de discapacidad, tanto temporal como permanente, que accede a la universidad. Si bien el porcentaje de alumnos con discapacidad que accede a la Universidad de Salamanca es desconocido, pero lo que sí que podemos registrar es que existe al menos 400 alumnos con más de 55 años inscritos en el programa de la Universidad de la Experiencia que acceden a la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, es importante plantearse en qué medida la Universidad de Salamanca garantiza esta accesibilidad universal para todos los usuarios. Por ello, el objetivo de nuestro trabajo fue determinar el grado de cumplimiento de accesibilidad universal que tenía la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. La Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca se encuentra alejado del campus tradicional y se encuentra a las afueras de Salamanca. Para la evaluación, lo que nos basamos fue en la anterior normativa que hemos descrito. En este caso, lo que observamos fue que a la entrada de dicha facultad, pues había una serie de incumplimientos. Lo primero que destacamos es que había una ausencia de carteles de señalización que garantizasen pues que cualquier persona que desconoce esta facultad pueda acceder sin ningún problema. También, y muy importante, no existe contraste cromático con la pared y el suelo, lo cual dificultaría el acceso de personas con una discapacidad visual. Y muy importante también tener en cuenta de que el tirador externo superaba la altura máxima, con lo cual personas que tienen una movilidad reducida pueden ver dificultado su acceso al interior de la facultad. En cuanto a la entrada principal, vimos que existía una ausencia de bandas táctiles y de bandas rugosas en cada escalón, que faltaban además barandillas intermedias y que no existía contraste de color. En cuanto a esta entrada, también observamos que no había un zócalo y que tampoco había una señalización al inicio y al final de la misma, y no había además franjas de diferente color. Importante destacar que tampoco había contraste de color de la barandilla, y que es cierto que la longitud superaba los 10 metros, pero es cierto también que esto lo hacía por muy pocos centímetros. Destacar que en el caso del uso de una silla de ruedas y de acuerdo a lo que
presenta la legislación, no se podría hacer en la meseta intermedia un círculo de 1,5 metros de diámetro. En cuanto a la bajada del acceso a la facultad, a la puerta principal, no había zócalo y tampoco había bandas que presentasen que se había acabado o que se había iniciado esta rampa. En cuanto a los bancos, pues los bancos carecían del reposabrazos y además, aunque por poco, no cumplían con la legislación que indica la altura mínima inferior que debe de tener estos bancos. En cuanto ya a la salida de la propia facultad, pues destacar que las alcantarillas, como se observa en la pantalla, pues estaban totalmente tupidas, sería necesario pues por tanto una limpieza de las mismas y que también la abertura, aunque por poco, excedía pues lo establecido en la legislación. Y también no se podría hacer ese giro del que hablábamos anteriormente para personas que tienen movilidad reducida y que tienen que utilizar una silla de ruedas. Es importante tener en cuenta que existe una gran cantidad de personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente. Es cierto también tener en cuenta que la discapacidad física no es totalmente el tipo de discapacidad mayoritaria en las facultades, sino que existen otro tipo de discapacidades, que son las discapacidades intelectuales, que afectan a cada vez un mayor número de personas que acceden a la facultad. Estas discapacidades son muy importantes porque lo que dificultan son la comunicación entre los usuarios. Por lo tanto, garantizar la comunicación es clave para cumplir plenamente con el concepto de accesibilidad universal. Aunque primeramente para poder hacer frente a las principales deficiencias que hemos observado en el estudio, lo que se requeriría sería poder solventarlas mediante diseños arquitectónicos. Es importante también tener en cuenta que quizá el fallo más importante que hemos observado en nuestro estudio es que hay una dificultad en la comunicación para usuarios pues, que presentan algún tipo de discapacidad o en general para cualquier usuario. Por lo tanto, en nuestra recomendación sería poder pues, implantar medidas como puede ser el uso de pictogramas o el uso de otro tipo de medidas que garanticen la accesibilidad de todos los usuarios a la facultad. ¿Este hecho qué mejoraría? Bueno, pues podría hacer que la facultad fuera la elección entre cualquier tipo de usuarios, ya que no van a haber ningún problema en el acceso a estas facultades. Por lo tanto, podemos concluir que la Facultad de Psicología cumple en cierto grado con este concepto de accesibilidad universal, pero sí que es cierto que requiere algunas adaptaciones arquitectónicas y que por supuesto tiene que mejorar los desperfectos ya presentes. Si bien nuestro hincapié más fuerte de esta facultad es que se deben llevar a cabo medidas que garanticen la comunicación e integración de cualquier usuario, no solo de aquellos que presentan algún tipo de discapacidad. Estas mejoras permitirían situar a la Facultad de Psicología como una facultad de elección ante cualquier usuario, ya que no va a haber problemas en el acceso a la misma. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y dejo mi correo por si tuvierais algún tipo de pregunta.